Estás conectado con www.cristorosario.org. Ese aplauso fue para el Señor, está muy pobre ese aplauso. Bueno, vamos a darle la bienvenida a don Juan Zapata. Él viene de Medellín, es un predicador. ¿Juan? Me da pena ser atrevida. Bueno, darle la bienvenida a Juan, viene desde Medellín, es un predicador muy reconocido a nivel internacional y nacional, me contaba por aquí. Entonces, para que lo disfrutemos este instrumento de Dios que viene a darnos una enseñanza sobre sanación interior, para que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser entero. Entreguemos todas esas cargas en este momento para que el Señor haga su obra maravillosa a través de Juan. Bienvenido, Juan, Dios te bendiga. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Como dicen ustedes los rolos, ala chinito, tanta gente y tan pasito. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y después de Dios, todos, bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas te pongo, Divina María, para que a Jesús lo ofrezca junto con el alma mía, saludando tres personas, Jesús, José y María. Amén. Espíritu Santo, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. La sangre de Cristo nos limpia, sana, protege y libera por dentro y por fuera. Amén. Nos vamos a quedar así en pie un momentico para que escuchemos este evangelio, tomado del evangelio de Mateo. Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: este estaba blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra y poder de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos podemos sentar. Como les decía nuestra hermana Zulay, mi nombre es Juan, vengo de la ciudad de Medellín. Dios me ha concedido, digamos, la gracia, o me ha puesto en el trabajo de predicar para su reino. Ya en este camino llevamos ayer justamente. ¿Lo cambio? Ponelo.
Ayer justamente, mucho mejor. Ayer justamente estaba celebrando ya 19 años de estar predicando. Entonces uno dice, muchas gracias, 19 años, pero ¿en dónde? Si tengo 31 y desde los 12 años estaba pues como en el camino, obviamente en la formación, que la parroquia, los seminarios, pero hoy hemos estado caminando al Señor y espero al menos ya otros 100 años de predicación. Entonces, para la gloria de Dios. El Señor me daba como promesa cuando yo tenía 7 años de edad, no, ni modo que sea que es chiquito porque pequeño estoy, pero cuando estaba niño, que a mi hermana se la llevaron de vacaciones, yo soy de un pueblo de Antioquia que se llama Tarso, y entonces cada año a mi hermana, a mis hermanos se los llevaban de paseo, y a mí nunca me llevaban, nunca me sacaban. O sea, para mí no había la oportunidad. Entonces se monta mi hermana y mi hermano en el bus y yo me fui para la iglesia a llorar, porque mis hermanos se habían ido para Medellín a pasear y yo me había quedado en casa. Y me tocaba quedarme como siempre. Entonces me voy para la iglesia y una señora muy anciana ya y me dice, niño, ¿por qué está llorando? Yo le digo, no, es que a mi hermanita se la llevaron y se los llevaron a pasear y a mí nunca me sacan, yo nunca viajo. Yo de pronto monto en bus, pero es para ir de pronto a la ruta del colegio. De resto, de ahí para nada. Y la viejita me dice, mirando al Santísimo, y me dice, óyeme bien, y te lo digo en el nombre del Señor. Tus pies caminarán y viajarán a tierras extranjeras, predicando y anunciando la palabra del Señor. De pronto tú no me entiendas, pero más adelante lo va a entender. Y es tal que después vas a decir, no quiero viajar. Y así estoy, no quiero viajar más. ¿Ves las promesas del Señor? Las promesas del Señor en su palabra y a través de tantas personas. Y sí, y así fue. El Señor me ha dado la oportunidad de pisar tierras extranjeras anunciando su palabra. Yo tengo un testimonio, yo tuve cáncer en el 2013 y ese cáncer también me ha llevado a mí a viajar lejos. Y obviamente gracias a Dios sanado y a la Santísima Virgen María, pero entonces miren el Señor todo lo que va haciendo. Entonces el Señor me ha llevado a Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, Alemania, África, República Dominicana, el Brasil, bueno, no sé más por dónde. Pero el hecho es que el Señor ha cumplido todas esas promesas y todo eso en fe y en oración. Entonces, para que tengamos en cuenta que no podemos perder la esperanza de lo que Dios nos promete. Lo que Dios te ha prometido, Él jamás va a dejar de cumplirlo. Así sea, usted ya a punto de agonizar, pero Él se lo concede. ¿Sí? Amén. Listo. Hoy vamos a mezclar un poquito de cosas porque es que hay que aprovechar la oportunidad. Entonces vamos a hacer nuestro tema de sanación interior y ahí le vamos a meter también la sanación desde el poder de la sangre de Cristo y desde el poder intercesor de María la Virgen. De María la Virgen. ¿Por qué? Porque desde ella, porque sin ella no podemos hacer absolutamente nada. Y usted no puede decir que tiene alguna práctica religiosa sin el poder de la intercesor de la Santísima Virgen María. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Entonces nosotros venimos al Congreso del Rosario de Liberación con la sangre de Jesucristo. Pero si tú no eres mariano, ahí vas a estar un poquito trancado. Porque recordemos que la sangre de Jesucristo pues viene también de la sangre maternal de la Santísima Virgen María, porque por un hombre entramos al pecado, por una mujer entramos al pecado y por otra entramos a la redención, a la salvación, y por esa otra se llama María. ¿Sí? Entonces hay que combinar nuestra fe y nuestra espiritualidad. Hay que orar el rosario de la sangre de Jesucristo, pero también hay que orar con mucha fe el de la Madre.
el de la Santísima Virgen María. Y así hay una combinación perfecta en espiritualidad. Sin ella es imposible nada, o sea, es muy difícil alcanzar las gracias del Señor, ¿sí? Porque para eso nos fue, de hecho ella fue regalada como madre en un momento de sangre, en un momento de crueldad que fue en la cruz, ¿sí? Entonces ahí Jesús, virtiendo su sangre por nosotros, también nos quiere dar ese regalo de darnos a su Santísima Madre, ¿sí? Para que sea ella quien recoja su sangre y que con su amor y su intercesión la derrame sobre nosotros. Amén. Bueno, vamos a mirar entonces las heridas antes de nacer. Cuando nosotros hablamos de sanación interior, hablamos que la sanidad interior es un proceso del alma. No hablamos de sanación interior y decir que es física, no. Es un proceso del alma mediante el cual el individuo es liberado de las ataduras que le impiden gozar de la vida en Cristo y de tener una plenitud y una realización como cristiano en su amor. ¿En qué consiste la sanación interior? Está relacionada con el individuo y su pasado. En la vida emocional no hay espacio ni tiempo. Es lo que afectó siempre al individuo en su niñez, en su adolescencia y en su adultez, y que va a tener una vigencia siempre en el presente y en el futuro. Y nosotros empezamos a conocer sobre nuestra sanación interior, o sobre todo aquello que al hombre le pasa, también por profecía. ¿Qué profeta nos habla mucho sobre la sanación interior o sobre el conocimiento que Dios tiene con nosotros antes de que naciéramos? ¿Cuál profeta? ¿Quién? Isaías. Y también encontramos otro profeta que también nos habla sobre ese conocimiento de Dios. ¿Cuál será? ¿Quién? Sí, pero otro que va muy a la par de Isaías. Encontramos a Jeremías. Jeremías también nos habla mucho sobre el amor de Dios sobre el hombre. Y por ejemplo encontramos en Isaías 53, 3:5 que nos habla. Perdón, tomo un poquito de agua. Él nos habla perfectamente y nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él en su rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿De quién nos está hablando Jeremías? Perdón, Isaías. ¿De quién? De Jesucristo. Ahí encontramos nosotros perfectamente el conocimiento que Dios tiene sobre el hombre. Y también nos lo dice Isaías, que antes de que naciéramos ya Dios nos conocía. Y como antes de que nosotros naciéramos, incluso de la misma creación del mundo, ya Él sabía qué era lo que le deparaba al hombre, ya Él sabía perfectamente qué era lo que a nosotros nos iba a pasar. Entonces, por eso Él empieza a poner en voz y en boca de otros de los profetas la preparación y digamos la esperanza que debemos de tener
en nuestras heridas emocionales y que a la vez es de nuestro pecado. Y nos dice perfectamente, Él nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Por qué Él dice que despreciado y desechado entre los hombres y varón de dolores? Porque sí, porque nosotros aún reconociendo, bueno, en ese entonces el hombre reconocía de que ese hombre que andaba por ahí hacía milagros y que eran unas cosas extraordinarias y que sanaba sin cobrar y que liberaba sin cobrar y que daba paz con sus predicaciones, dice, lo desechamos y lo despreciamos. Varón de dolores, lo azotamos. Después de que Él pasó por las comarcas, las sinagogas, las ciudades, sanando, liberando, predicando la buena nueva, predicando el amor y la misericordia de Dios, ese mismo pueblo delante de Pilatos grita, crucifíquelo, crucifíquelo. Y no hay piedad con esa misma piedad que Él tuvo por tantos que sufrían de lepra, del paralítico, de tantas personas que Él sanó. Entonces por eso dice, varón de dolores, por nuestros pecados es la causa del dolor de Jesús, que fue experimentado en quebranto, y que nos escondimos en Él mediante su rostro. Pero dice, Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y por abatido. El castigo de nuestra sanación, el castigo de nuestra liberación fue la paz que Él nos dio por su muerte. O sea, nuestra paz recayó en Él como un castigo que lo llevó ¿a dónde? A la muerte. A la muerte. Y Él sin tener culpa alguna. Mire, por ejemplo, recordemos en el Evangelio donde Él bien nos dice sobre la oración en el huerto, donde Él tiene esa visión con los ángeles sobre la pasión. ¿Sí? Que se le aparece un ángel con una cruz y un cáliz lleno de sangre. ¿Y qué le dice Jesús? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, este trago amargo, pero que no se haga en mí mi voluntad, sino tu voluntad. Y el Padre Dios no le iba a responder, y sí, mi hijo, qué pecado. Es que lo que se le espera es muy duro, no, pobrecito. No, ellos verán cómo se van a salvar, venga para acá. No, yo no voy a permitir de que usted pase por tal cosa, no. Dios en esa oración no le respondió absolutamente nada. Y hay un dicho, dice, que el que calla, otorga. Él entendió con ese silencio de la oración de que tenía que ir a la cruz. Y nos dice Dios en su misma palabra, tanto amó Dios al mundo que nos regaló a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo mismo que Él nos dice hoy en esa sanación interior. Tanto ama Dios al mundo que lo regaló a su único Hijo, a su Hijo amado, el que nos lo expresó cuando el bautismo en el Jordán. Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Pero ese Hijo amado, ese Hijo predilecto lo manda ¿a dónde? A la cruz. Entonces ahí podríamos decir, bueno, entonces ¿quién será el más amado? Si ese que estaba bajando el Espíritu Santo en el Jordán, o el hombre que diciendo amar tanto a Jesús, lo llevó a la muerte por mí. ¿Ves? Mi Hijo amado, pero ese Hijo amado resulta y pasa de que soy yo, de que es usted. Porque donde no nos amara tanto, no hubiera mandado a su Hijo a la cruz. Usted puede amar mucho a su vecino, puede ser muy querida, puede ser muy de todo, pero usted no va a mandar a su hijo a que muera por salvar a su vecina.
o a los hijos de su vecina. Eso no lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, miren el amor de Dios tan grande, y que ya nos lo estaba anunciando desde Isaías. Dice, Cristo lo hizo posible. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre, por los siglos. Y dice, eso lo dice Hebreo 3:8, y dice, y Él puede ir al pasado de una persona, oiga, Él puede ir al pasado de una persona y sanarlo hoy. ¿Por qué Él puede ir al pasado de una persona? Porque Él es el mismo ayer. Él será hoy y será mañana, el mismo. Entonces Él por eso puede ir al pasado y tiene que ser con Jesucristo. Dice, Él conoce nuestra vida y las experiencias de nuestro pasado. Solo Él puede ir a los momentos dolorosos del pasado y ponerles un ungüento sanador. Lo dice Isaías 53:4. La sanación interior es la presencia de Jesucristo sanando las heridas internas que nos afectan. Cuando nosotros vamos a hacer sanación interior, está bien de que hay cosas que nos afectan y que necesitamos un proceso también, digamos, psicológico, ¿cierto? Necesitamos un acompañamiento de un profesional. Pero el mejor psicólogo es Jesucristo, porque Él al fin y al cabo, Él es el ser mismo de ayer. El psicólogo simplemente nos va a dar es una teoría humanista, una teoría estudiada, ¿sí? Y que con el estudio saca la razón del hombre. Pero nos vamos para donde el mejor, en aquel que estuvo en nuestro pasado y que presenció la causa de esa herida, y es Jesucristo. Yo acepto y comprendo, y además es como si estuviera hablando de mi profesión, porque yo soy trabajador social de la Universidad de Antioquia especializado en familia. Es como si yo me estuviera enterrando el cuchillo. Pero es que la realidad, sin Jesucristo es imposible sanar nuestro interior. Porque ¿quién más que Él? ¿Quién más que Él que conoce nuestro pasado? Nuestro pasado. Todos traemos esas heridas. Obviamente son del pasado y las agarramos desde antes del vientre materno, antes de la concepción, en la concepción y en la gestación. Y allí es donde se determina el individuo. Por ejemplo, a nosotros nos han pasado que tenemos una mamá y un papá muy queridos, muy buenos, muy íntegros, unos hombres y unas mujeres de Dios, caritativos, cero vicio, cero alcohol, cero tal cosa, cero tal otra. Pero mi hijo es drogadicto, mi hijo es alcohólico. ¿Qué pasa ahí? Resulta y pasa que ahora este papá y esta mamá son sanos, han entrado en un proceso de sanación, de no estar por ahí consumiendo más droga ni nada del cuento, pero el pasado no perdona. Esos hijos vienen de unos genes y los genes reclaman. Dice, no, es que el papá sí, es que cuando él tenía 20 años era un drogadicto. Ay, ¿a los cuántos lo concibió? No, a los 30, pero cuando él ya estaba conmigo no consumía. Pero hubo un antecedente, pero hubo una historia. No, es que mi hijo es un alcohólico, Juan, ayúdame a orar por él. Y yo, venga, pero en algunos de ustedes consumen alcohol, no. Entramos a hacer oración de sanación o investigar la persona y dice, ¿cómo fue la concepción del niño? Ah, no, eso fue en una noche de copas. Estábamos borrachos. Y no sé, lo único que sé fue que yo me estaba rascando la cabeza cuando me dijeron que estaba embarazada, mirando a ver
quién fue el papá del niño, porque realmente yo no me acuerdo. Entonces, ¿cómo se dio cuenta que era el papá del niño este hombre? No, porque él, cuando se dio cuenta que está embarazada, él me acercó y me dijo, ¿se acuerda que usted y yo estuvimos en tal fecha? Haga cuentas a ver si es mío. Y efectivamente, es mío. Les voy a contar, bueno, les dije, les voy a mezclar testimonio con el cuento, porque el testimonio no es para generar un protagonismo, sino para ir edificando la fe del otro y para empezar en este proceso. Resulta y pasa de que yo sentía cuando yo estaba en el colegio, en tiempo de bachillerato, hicimos una fiesta de amor y amistad, entonces, ay, no falta que se infiltre el trago, no debería porque son menores de edad, sí, no debería, estamos en el colegio, no debería, pero ustedes saben que para los muchachos, el no debería es debería. Entonces, llegamos a esa fiesta y a mí me empezaron a decir, Juan, tome, Juan, y yo nunca había tomado, estábamos por ahí en 9º grado, y yo empiezo a tomar ron Medellín. Y yo empiezo a tomar y todos mis compañeros que con Coca-Cola, que con limón, que una cosa, no. Y eso a mí me pasaba derechito, como decimos los paisas, como perro tomando claro. Y eso, dele y dele y dele, y yo tome, luego me tomé una cerveza y luego me ofrecieron otra cosa y yo tomé, pero yo me sentía súper bien. Entonces los compañeros empezaron a decir, ve, no, ya no le demos más a Juan porque es que apenas tenemos una garrafa y somos 30 y poquito, entonces no nos va a durar. Entonces me fueron sacando y digamos me dejaron como iniciado. Yo salí de ahí y todos los compañeros decían, pero venga, todo el mundo cayó, menos Juan. Y después de ahí yo empecé a experimentar que cuando yo miraba trago, alcohol por ahí, a mí se me hacía como si pelaran un mango con sal y limón y pimienta, que se le hace a uno agua a la boca, y yo veía el alcohol y a mí eso me daba como que me daba sed. Sí. Entonces listo, yo trabajaba también en la parroquia, entonces a mí también me gustaba irme tomando el vino. Y eso sabía muy rico, pero de ahí no pasaba más. Cuando yo una vez, ya estando en el camino de Dios, obviamente, yo decía, pero ¿de dónde yo siento esa ansiedad por el alcohol? ¿De dónde acá? Yo fui producto, nosotros somos 4 hermanos en mi familia, y los 4 hermanos somos producto de violación. Ninguno de los 4 hermanos conocemos nuestros papás. Bueno, somos 4 hermanos que nacieron vivos. Y mi mamá tuvo 2 abortos gemelares y 2 de trillizos. Entonces ahí estaríamos llenos de hermanos. Pero se les venía. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía un trastorno mental que se llamaba trastorno mental, va a sonar a brujería, pero no es brujería. Trastorno mental del gran mal. Eso es un diagnóstico médico psiquiátrico. Trastorno mental del gran mal. ¿En qué consiste ese trastorno mental? Ese trastorno mental consiste en que la persona sale corriendo, desnuda, tira piedras, es desconectada todo el tiempo. Entonces, y fuera de eso sufría ataques epilépticos. Entonces cuando ella estaba loca como una cabra, no había quien la cogiera. Entonces no había cómo la violaran, porque ella era súper esquiva, cuando estaba así en medio de su trastorno, que era casi siempre. Pero cuando le daban sus crisis o sus ataques epilépticos, sus convulsiones, ella sí quedaba por allá ida, toda surumbática, por allá sin aliento. Ahí era donde aprovechaban y la violaban. Entonces de ahí nacimos vivos 4 hermanos, más los 2 gemelares, más los trillizos. Y si no, sería todo un equipo de fútbol. Entonces, decía, pero ¿de dónde? Si yo a mi mamá, no, pues obviamente por sus medicamentos no toma, mi abuela tampoco, una cosa y la otra.
Y podemos ir viendo también cómo ese momento de antes de la concepción, en la concepción, que fue un momento de placer, de deseo, de algo muy diabólico, digámoslo así, porque una persona que accede carnalmente a la otra a la fuerza, eso tiene que ser, no es que tiene que no, es diabólico, es un espíritu de lujuria, y lo podemos calificar como el espíritu de lujuria que da un demonio denominado Asmadeus. Ese demonio es el padre de la lujuria. Y entonces empecé también a mirar a mis hermanos, también como mi hermano a los 13 años se fue a vivir con una señora que tenía 40 años. Ya la señora tenía 4 hijos y mi hermano pues al fin y al cabo campesino, trabajador, bueno, la ayudó a la señora cuando él tenía 18 años, se casó con ella, porque la mujer quedó viuda por el matrimonio 3 veces. Cuando iba a hacer trámite de anulación de divorcio para casarse con mi hermano, venía de mi pueblo para Medellín y la llamaron, no, Julana, devuélvase que lo mató un carro. Ah, bueno, mejor. Bueno, luego mi hermana se va de mi casa teniendo 12 años a vivir con un señor. A vivir como a vivir, bueno. Y mi otro hermano, que lo regalaron cuando sí estaba bebé, pues por la pobreza, entonces mi abuela dice, lo voy a regalar. Cuando ya después lo conozco, que ahorita les echo ese cuento cómo lo conocimos, cuando empezamos a conocerlo, me doy cuenta de que mi hermano Juan José también tenía esas tendencias de ese deseo por las abuelitas. Eso se llama psicológicamente la gerontofilia, ¿sí? El que se casa o el que se enamora de un adulto menor de edad se llama pedofilia. De la señora que se casa o se junta a vivir con un menor de edad, con una persona muy menor, muy chica, eso se llama pedofilia. ¿Sí? Entonces, o sea, eso era como un descontrol. Y después me cuenta la hermana, la esposa de mi hermanito, me cuenta que no, que es que ella ya estaba cansada con mi hermano, que porque mi hermano todos los días y a toda hora quería tener intimidad con ella. Pues si yo le decía, pues obvio, primero, usted es una mujer bien experimentada y usted experimentándole las hormonas a ese chino, ¿sí? Bueno, la cosa quedó así tan, y empiezan las cadenas a dañar. Y mire en la manera en cómo él, ese espíritu de lujuria llamado Asmadeus, se metió por medio de mi mamá, que la violaban, de ahí nacemos nosotros, todo el cuento, y el espíritu de Asmadeus sigue de cadena, sigue de generación, y él se brega a meter por donde sea. Cuando yo tenía 6 años, 7 años, finalizando los 6, 7 y 8 años, en mi casa por medio de la pobreza llegaron unas personas, no sé si aquí les llaman comensales, ¿no? Pues cuando viene alguien y se alimenta acá porque tiene un contrato, un trabajo, entonces yo lo hospedo, yo lo alimento, se llama comensales, o jornaleros o peones. Entonces llegan una de estas señores y uno de ellos me empieza a violar. Mire, les estoy contando, es para que mire cómo es de importante tener a Jesucristo en nuestro proceso de sanación interior. Y empieza este hombre a violarme. Y me viola repetitivamente. Yo le cuento a mi abuela y yo me llevaba golpes, maltratos, eso es mentira, no diga nada en la calle, y si no tales, y si no lo otro. Luego llega otro de los comensales, ya finalizando, no sé, no les sabría decir como en qué etapa,
y entonces ya los dos empiezan a violarme. Ya los dos empiezan a violarme. Pero lo más duro es que yo más adelante me doy cuenta que era mi abuela quien me vendía a estos dos hombres. Y ahora puedo entender por qué mis hermanos se fueron tan temprano de mi casa. Eso es un interrogante que simplemente se lo dejo a Dios. Y mi abuela, una persona muy maltratadora conmigo, muy tirana, o sea, una cosa impresionante. En ese entonces no era ahora como que si usted ahora toca a un niño, por ejemplo yo tengo una fundación de niños con cáncer y yo a los niños no tengo ninguna clase de contactos con ellos sino delante del papá. Y si la mamá no puede hospedarse en la casa, pues no le puede hospedar el niño. Porque yo no puedo tener esa morbosidad. No puedo tener, a mí no me cabe en la cabeza hacerle daño a un niño. Pero ahora todo está muy complicado. Que los niños a veces hablan más de lo que no deben de hablar, su imaginación, sus cosas, y que realmente les pasa, de pronto uno los toca con cariño, los abraza, está enfermito, va y lo viola el papá, el primo, el tío en la casa, y por no inculpar al papá, al tío, al primo en la casa, pues viene y dice que ve Juan el de la fundación. Así de sencillo, no sé, yo me voy para la cárcel, y tan solo de darle un abrazo, un beso, qué sé yo. En ese entonces la ley no era tan rigurosa con esto. Entonces ya yo me logro pues por medio de unas religiosas, yo le cuento a una religiosa, la madre va a la personería, entonces a estos hombres no los meten a la cárcel, sino, y eso que hubo exámenes de medicina legal, sino que los hicieron ir de la casa y del pueblo. Ese fue el castigo. Al tiempo a uno de ellos lo encontraron por allá en otro pueblo, lo encontraron colgado y con el pene en la boca. Eso no fue porque eso quién sabe que también se fue a hacer lo mismo a otro lado. Ahí sí la gente no copió, no creía en la justicia, entonces venga, démosle, volvamos los muñecos. ¿Sí? Entonces, bueno, en el momento les cuento, pero ya después me di cuenta ya viejo. Yo en el momento me alegré. Eso era lo que se merecía. Entonces miren el espíritu de la lujuria. A mi mamá la acceden carnalmente con lujuria, con pecado, porque de igual manera fue fuera del matrimonio, entonces automáticamente es una concepción en pecado, sin consentimiento, ¿sí? Entonces miren, luego ese espíritu sigue ahí y se apodera de otras personas para que me accedan a mí también carnalmente. Mi mamá, obviamente, al ella quedar embarazada sin saber quién es, eso se llama un abandono, un espíritu de abandono. Le dejan el muchachito y se van. Eso se llama un espíritu de abandono. Y luego sigue ese espíritu funcionando en mí, también del abandono. Entonces mi abuela muy desalmada me lleva del pueblo a la ciudad y me bota. Me abandona en la ciudad y ella me dejó en un semáforo. ¿Alguien conoce a Medellín? En un semáforo que se llama la Avenida Oriental, por ahí, junto a la iglesia de San José, una que está en todo el centro de la ciudad, y me deja ahí en ese semáforo y me dice, espéreme aquí que yo ahora vuelvo. Y ese ahora son 3 días. Yo me quedo ahí aferrado de ese semáforo y preguntándole a todo el mundo. Tenía yo 8 años y le pregunto yo a todo el mundo, ¿usted ha visto a mi abuelita en una ciudad? Señor, ¿usted ha visto a mi abuelita? No, niño. Señor, usted, yo diga, de pronto no es mi abuelita, digamos que llama Margarita. ¿Usted ha visto a Margarita? No, yo no sé quién es usted, niño. Bueno, entonces yo me quedo ahí
3 días al sol y al agua y al diagonal, al frente de la iglesia, todavía está un restaurante. Entonces yo iba y me salía de ese semáforo y me iba a velar comida, que me dieran comida, no me daban o me la tiraban como si fuera un perro, o dejaban y yo de una me sentaba y comer antes de que me quitaran. Bueno, y luego volvía para allá, después ya me dijeron que en el restaurante no más, y me fui a sacar tomates de la basura y todo el cuento. Llega el tercer día y yo ya empecé a sentir que realmente mi abuela me había botado o que ella se había perdido. Y a Dios gracias, como era un semáforo, para en ese semáforo tipo 9 de la mañana un señor de mi pueblo en su carro. En Antioquia el comercio es muerto los días miércoles en los pueblos, porque toda la gente cierra sus negocios, tiendas, almacenes y se va a surtir a la ciudad de Medellín. Entonces el señor se fue a surtir, paró ahí, me dijo, niño, ¿y usted qué hace aquí? Y yo le digo, ay, es que estoy esperando a mi abuelita, pero él viendo mi aspecto que ya estaba sucio, orinado, poposeado, en fin, entonces dice, no, pero ¿cuándo fue? Yo le dije, mañana. Desde mañana la estoy esperando. Él de todas formas dedujo de que eso hacía rato y me dijo, espéreme aquí que yo ahorita vengo por usted. Dios mío, Señor, ¿cómo espéreme? Yo no, lléveme ya, no niño, yo no lo puedo llevar allá, yo apenas vengo, yo no lo puedo llevar. Y yo ese día sí que aguanté hambre porque ni para el restaurante ni para el basurero, sino que yo me quedé ahí aferrado de ese semáforo. Ese día cayó un lapo de agua y yo ahí pegado. Y efectivamente, llega el señor tipo 5 de la tarde. Ese señor, que Dios lo bendiga, porque él cogió, le puso unas bolsas, unos plásticos a las sillas de atrás, y ahí me sentó, luego me llevó por allá a un restaurante camino al pueblo, me dio una comida, me dijo que qué quería, y yo hice una combinación muy explosiva. Frijoles y mazamorra paisa. Eso le frijoles, arroz, chicharrón, aguacate, tajada de maduro, huevo cocinado, Dios mío, Señor. Y a eso le sumo mazamorra paisa. ¿Ustedes conocen la mazamorra paisa? Que es el maíz cocinado en agua con... Sí, se cocina el maíz de mazorca se cocina con bicarbonato en agua y luego se le echa leche. Y eso se come con panelita, con azúcar, es delicioso, se lo recomiendo. Entonces imagínate esa explosión, pues yo le volví el carro, nada, y el señor calladito, no se preocupe. Me llevó a la casa y la respuesta de mi abuela fue, bueno, no les va a utilizar esa expresión tan terrible. Es una expresión muy paisa, pero es vulgar. A ver cómo la convierto. No falta siempre un metido, y eso tiene otro dicho para allá. Eso va con gallina, no falta una a la hora de tales. Entonces, y el señor dijo, perdón. Entonces ella cayó en cuenta que de pronto el señor podía tener alguna acción legal contra ella. Entonces le dijo, ay no, usted que me trajo el niño, ay gracias a Dios, yo lo estaba buscando. Entonces mire, empiezan los maltratos. Entonces mire todo lo que viene desde el interior. Entonces mi mamá violada, con un espíritu de lujuria, Asmadeus. Encontramos que a mí me violan también. Mi mamá obviamente abandonada, en la escena la abandonan también. Sigue la cadena, mi abuela me abandona, ella me pega porque sí, porque no. Fue una cosa terrible con ella. Muy, muy terrible. Muy terrible. Entonces entra ahora sí el proceso de sanación interior. Como mi abuela era tan maltratadora, entonces yo ya estaba en los caminos, pero de igual manera aprendiendo y conociendo, porque no vas a creer que una predicación de un niño de 12 años tampoco es pues como la más perfecta, ¿cierto? Pero al menos simulábamos. Y muchas cosas por qué crecer y por qué madurar. Y cuando mi abuela me pegó a mí por hasta los 15, 16 años, duro, pero descaradamente.
Y una de las señoras me daba a mí mucha comida cuando mi abuela me echaba de la casa, entonces ella cogía y venga el niño para acá, muy querida, como una mamá. Llego yo una vez de la calle porque eso hacía que yo no quería estar en mi casa, entonces yo salía a las 6 de la mañana a irme a estudiar y yo ya regresaba tipo 9, 10 de la noche. Yo las tareas las hacía en la calle, me ponía a hacerle mandados a la gente, iba a la iglesia, colitaba que la infancia misionera, yo me iba para, si habían 3 entierros, yo me iba para los entierros, que fiesta de 15, yo me iba para, o sea, a mí no me invitaban, pero me iba para la misa de 15, un matrimonio privado a iglesia cerrada, pero yo sabía por dónde me entraba por la sacristía, yo no me perdía nada, yo escuchaba campana que tocaban y muchachito que estaba allá de primero. Cuando yo llego a mi casa y encuentro a mi abuela hablando mal de la señora, que era la que siempre me acogía, y a mí me dio mucha rabia, yo le digo, oiga, abuela, ¿usted cuándo es que se va a cansar de hacerle daño a la gente? Usted ya tan vieja, en el lugar de tener una camándula en la mano, está boleando chumbimba. En Antioquia anteriormente hacían las camándulas de una pepa que se llama chumbimba. Ustedes no la conocen, claro. Y la chumbimba, con eso era que lavaban antiguamente. Eran unas pepitas de un árbol, eso era como algo verdecito y con eso lavaban ropa y de tanto lavar ropa quedaba una pepa negra que es como la que usted tiene ahí, pero negra y eso se llama chumbimba, muy fina. Entonces yo le digo, usted está boleando chumbimba y hablando mal de la señora y coge esa abuelita mía un palo, va a la cocina y como cocinábamos con leña, Dios mío Señor, va y coge y me da, pero Dios mío Señor, como apoyo resucitado en caneca, una cosa miedosa. Y mi reacción fue coger, quitarle el palo y darle sin consideración a la abuela. No, pero no se ríen que eso está muy mal hecho. Pero obviamente era sacando del corazón y de todo eso, toda esa rabia, era mi oportunidad, yo tengo fuerza. Y yo le daba y le daba y le daba. Y lo último fue que le atravesé el palo y le puse el pie en el estómago y le dije, hasta hoy usted me desgració mi vida. Hasta hoy usted me pegó. La abuela no me contestó nada, yo tiré el palo, aquella cogiera y me matara con él, no. Ella se acostó, yo me acosté, yo llorando toda la noche porque yo ya tenía conocimiento de Dios. Entonces el complejo de culpa. Al otro día voy y me confieso y el padre y las hermanas sabían muy bien cómo era mi vida en mi casa. Y el padre me dice, mire, no se lo aplaudo y estuvo muy mal hecho. Eso no se hace. Porque es tu abuela, pero hace parte de tu mamá. Y el 4º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, ahí están marcados los abuelos. Pero también le voy a decir desde otro punto, si no es así, su abuela un día esto lo mata. Entonces yo sé que hasta hoy le pego. No lo vuelva a hacer. Bueno, ahí salió todo eso. Ya empezó con oración, hacer oración de sanación. Y ahí fue donde yo me empiezo a mirar, el Señor a mostrar en oración cómo fue mi concepción, dónde fue. Mire, el Señor fue tan grande que en la oración me mostró hasta el lugar donde violaron a mi mamá. Y a mi mamá la violaron y la dejaron amarrada. Yo esa información no la sabía. Y yo le pregunto a mi abuela, abuela, en uno de los embarazos de mi mamá que la violaron, de pronto la dejaron por ahí amarrada, así 2 días en un palo de guamos. Entonces miren el Señor que tan grande en su poder, empecé a sanar ese interior. Pero cuando empiezo en esa oración de sanación interior, yo empiezo a reclamarle al Señor, ¿y dónde estaba? Jesús, ¿dónde estabas en ese momento en que mi mamá estaba siendo violada y en que me estaban violando? ¿Dónde estabas? Y yo aún en el camino y le preguntaba, ¿cómo es posible que hablen de un Dios de misericordia? ¿Y dónde está ese Dios de misericordia? En esos momentos crueles de un ser humano, en esos momentos de desgracia.
de un niño. Jesús, ¿dónde estabas? ¿Dónde? Y esa era mi pregunta. Y yo iba a la iglesia y yo estaba en la iglesia simplemente por buscar una escapatoria, pero yo ya no comía de la misericordia de Dios. Porque Él me lo muestra en oración, lo que pasa. Pero ahí entra ese conflicto humano, ese hombre incomprensible, ese hombre que no dimensiona más del amor de Dios. Y empiezo yo, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas en tanta pobreza? ¿Dónde estabas cuando mi abuela me botó? ¿Dónde estabas en tanto golpe, en tanta humillación, en colocándome a sufrir hambre? ¿Dónde estabas? Y su respuesta contundente fue: estaba siendo violado con tu mamá. Estaba siendo violado contigo una y otra vez. Te estaba acompañando en ese momento del abandono. Ahí estaba yo. Y ahí comprendí que Jesús está en cada uno de todos los momentos de nuestra vida, así sea triste y doloroso. Él está ahí, sufriendo contigo. Siempre Él está ahí. Entonces yo ya empiezo a cambiar la oración de dónde estabas, sino que empiezo a decirle: Señor, tú que estabas ahí en esos momentos, sánalos con el poder de tu sangre. Sánalos, Señor. Sana esos momentos de desgracia de mi mamá que fue violada una y otra vez. Sánala, Señor, aunque está muerta. Pero ella dio frutos y raíz, que somos nosotros, y tenemos que sanar a mi mamá ya yerta con el poder de tu sangre, para que mi familia, mis hermanos y yo seamos sanos. Sana, Señor, con el poder de tu sangre ese pasado donde tú y yo fuimos violados. Donde tú y yo fuimos violados. Sana, Señor, esas heridas, esos recuerdos de desgracia, todo ese dolor que emancipó en mí, todas esas situaciones. Sánalas, Señor. Y yo iba sintiendo cómo el Señor iba colocando un ungüento de su amor y de su misericordia. Yo iba sintiendo cómo el Señor iba sanando. Cómo el Señor iba sanando. Toda la vida, desde que yo tengo uso de razón en mi etapa escolar, a mí me hicieron bullying de todo el que usted se pueda imaginar. Y me lo hicieron bullying por esa razón, porque yo soy muy delicado, tendiendo a ser muy afeminado. Y entonces eso me ha llevado incluso hasta ahora, donde hayan grupos donde yo voy a predicar y predico una vez, pero no me vuelven a llamar 2 veces, porque según ese grupo religioso X es un muchacho problema. Y yo preguntaba, pero ¿cuál es el problema de ese muchacho problema? Y en esos movimientos al muchacho o a la muchacha problema es un afeminado o un homosexual. Y yo empiezo con todos esos conflictos, también del bullying, del rechazo en la escuela, en el colegio, en la calle. Y eso me empieza a mí a afectar. Cuando yo entro al seminario donde los franciscanos menores conventuales, donde se vive la oración, y yo ya estaba en los caminos de oración y a mí me agarra una depresión de Padre y Señor mía. Y empieza todo a aflorar, lo de la violación, lo de una cosa y lo de la otra, y empieza también ese bullying que yo accidentalmente escuché en un coloquio, en una reunión de los formadores, donde decían, para empezar a sacar muchachos, y entre esos iba yo para afuera. Dice, no, es que es muy bueno espiritualmente, es muy buen compañero, es muy sano y no le hemos visto nada, pero tiene la tendencia.
Yo ya sabía que iba para afuera y yo amaba estar allá. Esa era mi vida, de yo estar ahí en el seminario. Ese era mi ideal. Entonces empecé yo con crisis de depresión, que también la depresión viene del demonio. Son ataques diabólicos. La depresión son ataques diabólicos en el ser humano, que nos roba la esperanza, nos quita la alegría. Y yo tuve 2 intentos de suicidio dentro del seminario. 2 intentos de suicidio. Me mandan al psicólogo y a mí me afectaba mucho de que a mí me dijeran niña, gay, una cosa y la otra. A mí me afectaba terriblemente. Entonces yo me voy para el psicólogo y me dice, ¿cómo quiere empezar esta cita? Ah, no, yo hablé con él por teléfono, es que me están haciendo mucho bullying y tengo mucho más, pero es por esto. Cuando yo me fui para el consultorio de él, la cita la empezamos en un pasillo de ahí de la clínica. Y yo, doctor, ¿y a qué hora vamos a empezar? No es que estoy esperando que salga un médico de este consultorio. Y yo, pero yo no necesito así nada de salud. Yo no salgo por salud mental. No, espere. No se me adelante. Entonces me iba conversando para que yo no me fuera desesperando ahí. Sale un médico de un consultorio y empieza. Gloria Sánchez. 3 veces, Gloria Sánchez. El hombre grande, fornido, masculino, varonil. Y me dice, ¿sí lo ve bien? ¿Qué conducta le ve usted? No, todo un señor en el sentido de la palabra, varonil. Y me dice, y es una niña en la cama. Tiene marido y él hace el papel de señora. Yo, no, doctor, eso jamás. Ahí empezó nuestra consulta. Y él me empieza a decir, mira, no voy a ser tan abierto porque obviamente hay niños, ¿cierto? ¿Usted siente atracción por sus compañeros? Yo no, para nada. Si en el seminario cuando hay baños comunes no falta el costeño, no falta el de otras culturas, que le parece muy normal salir en bola no, es muy normal. Sí, eso es muy normal, eso es 100% más cuando hay baños comunes. Entonces yo, no voy a ponerte una toalla, o sea, no me gustaba. ¿Sí? Yo no, jamás. No, la verdad, y de verdad en el nombre del Jesús, nunca, pues yo tuve esas atracciones hacia mi mismo sexo. De hecho, yo por mi forma de ser, yo era el de los que me enamoraba en silencio de mis compañeras. Y yo les decía, y como era tan cansón, pues se burlaban de mí. Entonces nunca pude tener una novia, así como decir que me cogiera en serio si yo le decía que estaba enamorado, que me gustaba, porque no me creía, y mucho menos pues por mi forma de ser, ¿cierto? Empezamos ahí y me dice, mire lo que es la sanación. Usted dice, pero ¿qué tendrá que ver esto con la sanación interior? Mucho. Dice, bueno, ¿tu verdad que no, usted no siente atracción? Yo no, para nada, y si la sintiera, pues la iglesia dice, no sean rechazados, sean aceptados y exhortémoslos a que vivan en castidad, que esa sea su cruz. Porque el pecado no es la condición. El pecado no es la condición. El pecado es lo que lleva a la condición. Si esa es mi condición y yo la llevo al hecho, ahí sí se convierte en un pecado. Mi condición tiene que ser mi cruz. Mi cruz en la oración. Decirle, Señor, por tu sangre lávame y ayúdame a sobrellevar mi condición para no caer en la desgracia del pecado que lleva a tal. ¿Sí? Si por mí no era ningún problema, lo soy, lo acepto y me pongo a orar chumbimba todo el tiempo a pedirle al Señor de que me dé y a la Santísima Virgen María que me dé la pureza. Pero no era mi condición y yo no me puedo echar culpas que no son mías. Entonces empieza, bueno, entonces, ¿con quién creciste? O sea, ¿con quién te criaste, te levantaste en casa? Y yo así, con mi mamá, con mi abuela, con una prima, con una tía.
con mi hermana, y como a mí no me amañaba, yo no me amañaba en mi casa porque mi abuela me pegaba y me maltrataba, entonces las monjitas muy queridas, entonces todo el día estaba con Sor Genoveva, Sor Gertrudis, Sor Milady, Sor Julana, Sor Sutana, Sor y Sor. Y luego, bueno, y en tu escuela, sí, la profesora Gloria, Gladys, Lucía, Estela, Noemí, y el profesor sí, Carlos Arturo, pero el último año y a mitad de año se lo llevaron. Y vino Margot. Bueno, y la parroquia, sí, pero en la parroquia las niñas acólitas, todo el cuento, en fin. Sí, y bueno, pero el padre. Y nosotros cuando estábamos niños, nosotros no miramos al cura ni como hombre ni como nada, es el padre y ya. Y usted no lo dimensiona a una parte varonil o a una parte femenina, no, es el padre. Es el padre. Entonces no así, es que él es hombre, entonces yo voy cogiendo sus gestos masculinos. ¿Sí? Entonces no, es el padre, o sea, el padre, ya el padre ya no. Lo mismo que las monjitas. Para mí las monjitas eran las monjitas. Y una vez íbamos para llevar la comunión y ahí fue cuando yo empecé a sentir la humanidad de ellos. Porque yo pensé que las hermanas, que los padres ni las hermanas iban al baño, no se bañaban, no orinaban. Y una vez fui con Sor Genoveva, que en paz descanse, a llevar comunión y a Sor Genoveva se le salió un gas. Y yo aterrado. Yo, Dios mío, ¿de dónde salió eso? Y yo me miraba, ¿de dónde salió? Santo Dios. Y la monjita toteada de la risa, como están ustedes ahí, y yo me fui como traumatizado. Y voy y le digo a Sor Rosario, ay, Sor Rosario, es que yo creo que nos estaban espantando. Y dice, ¿por qué? ¿Y qué dijo Genoveva? Y yo, ay, no, mire, vea, madre, eso era como si hubiera otra persona al lado y se tiraron un gas grande y eso hasta olía. Y yo no fui, no iba más nadie con nosotros. Y nos dice, bobo, si Genoveva se mantiene en esas. Ella es la metralleta de esta casa. Y yo, hermanas, es que ustedes van al baño. O sea, mire la inocencia, porque usted la ve como una religiosa, no como una mujer, no como más nada, y lo ve como un cura y punto. Entonces tampoco era un punto de referencia para yo tomar algo masculino. Y allí entendí y comprendí que realmente mis gestos eran de lo que yo había visto. Pero a Dios gracias, de lo que yo había visto, nunca quise ser ni como Genoveva ni como Rosario. Cuando yo le digo, es que yo estuve en el seminario tantos años, y yo por ponerle un poquito de charla a los que me conocen, yo le digo, es que casi fui monja. Pero era debido como a la relación que tenía con ellas. ¿Ves? Mire cómo estamos marcados de nuestro pasado. De nuestro pasado. Y se los digo en el nombre del Señor. Si esa fuera mi condición, no tendría, la verdad, ningún problema en aceptarlo. Porque si somos del Señor, sabemos que la condición no es el pecado, sino a lo que lleva la condición. De estaría yo boleando chumbimba pidiéndole al Señor que me regale la pureza y de vivir. Y hasta sería chévere, pues en el sentido de que un predicador con esa condición le diga a todos, es posible ser casto. Es posible tener esa condición y estarle trabajando al Señor. Es posible. Es posible. Pero vuelvo y les digo, no me voy a echar culpas que a mí no me pertenecen. ¿Sí? ¿A qué voy yo con esto? Sanación interior, sanando el alma, lo que traía la lujuria. Y esa lujuria, ese espíritu de Asmodeus que cogió a mi mamá, que me cogió a mí, también quería coger mi vida personal, mi vida emocional. Porque yo no puedo entender si para una mujer es dura una violación,
Y que cuando ya crece, así la violan niñas y crecen y tienen un novio, y cuando tienen la oportunidad de tener una intimidad con ese hombre, se rehúsan, ay no, qué miedo, no me toque, todavía no estoy preparado. ¿Qué le pasa? Si yo la quiero, ay no, es cierto. O sea, es rebobinando el dolor. No es posible que a mí alguien me diga, yo soy homosexual, yo soy lesbiana, porque a mí me violaron. Yo que estuve en los zapatos de la violación, sé que es algo terrible, perverso, es una historia de terror. Y yo no puedo decir que si para mí eso que fue perverso, terrible, no me tiene que llevar a mí allá para la Veracruz a bolear llaves de peluca con silicona y vuelto un travesti. No, o sea, no le encuentro la relación. Si para mí eso fue duro, entonces yo sigo en el camino. Me quedó gustando y punto. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces no es posible que diga, es que pobrecito, es homosexual porque lo violaron. No, ese no es la justificación. No es la justificación. Porque si yo le pido a Jesucristo, como yo le decía, Señor Jesús, bueno, tú que estabas ahí en el momento de violación, sana, Señor, con tu sangre, y Él sana. Ya empiezo en otra etapa de sanación interior, y decía, yo sí quiero saber quién es mi papá. Y el Señor me reveló en oración quién era mi papá. Me di cuenta quién era este señor, pero cuando el Señor me pone en la imagen, en mi mente y en mi corazón del que era mi papá, lo vi muerto, con una imagen que yo había tenido cuando era niño. Alguien de mi pueblo se suicidó, y como todo niño metido, que acuerde que yo no me perdía tocada de campana, entonces dicen, ves, se suicidó tal persona de Patio Bonito y lo van a velar en tal parte. Entonces yo me voy, ay santo Dios, se me fue el tiempo. Yo me fui y voy y miro, cuando lo veo ahí a un señor así, todo hinchado, vuelto nada. Y eso a mí me impresionó mucho, yo no podía ni dormir ni nada. Cuando ya hago esa oración de sanación interior, con la ayuda de un sacerdote, y veo que era ese señor y la imagen de ese señor. Y nos pusimos a investigar y era ese señor. Ahí viene la otra parte, mi tendencia hacia el suicidio. Él se suicidó, yo tenía tendencias al suicidio. Me pongo a ondear en la familia, un tío, un primo, un hermano y a la abuela paterna. Cuando le dijeron que tenía un cáncer, se iba a tirar del 5º piso de la Clínica Las Américas de Medellín. Tendencias suicidas. Entonces empieza a romper con la sangre de Jesucristo. Ustedes han escuchado sobre la caja negra. ¿Qué es la caja negra? Es lo que buscan exhaustivamente de un avión para mirar las causas del accidente, de la falla. Nosotros tenemos esa caja negra. Nosotros tenemos esa caja negra que la tenemos que poner a los pies del Señor para que Él busque cuál es la causa de tu problema, de tu tristeza, de tu angustia, porque usted es amargada, porque usted es fracasado, porque usted es depresivo. Todo eso, preséntele a los pies de Jesús la caja negra de su corazón para que Él, que fue quien construyó esa caja negra de tu corazón, busque la sanación que tú necesitas. Necesitamos sanar el alma, porque si yo no sano mi alma, si yo no sano mi interior, yo soy un desgraciado, soy un desdichado, yo soy malgeniado, soy un fracasado. Cuando yo no sano mi alma y mi corazón, usted le da permiso a que el odio, el rencor y el resentimiento te destruya. Y cuando tenemos ese cúmulo de sentimientos en el corazón, empezamos a sentir la enfermedad física.
Cúmulo de odio, llega el reumatismo, el dolor en los huesos, una cosa, el resentimiento, el cáncer, la gastritis, o sea, llega una cantidad de cosas a dañar nuestro cuerpo que realmente es lo que hay en nuestro interior. A veces nuestras enfermedades son la expresión de nuestro interior. Y todos en lo absoluto necesitamos ser sanos. Sanos. Necesitamos pedirle a ese Jesús, que es ese ayer, es ese hoy y será ese siempre, que pase por tu historia, por tu pasado y te sana. Mira lo que nos decía aquí a través de Isaías. Dice, Cristo lo hizo todo posible porque Él conoce nuestra vida, Él conoce las experiencias de nuestro pasado. Y si yo me voy a Él, Él con toda seguridad pondrá el ungüento de sanación. Y usted se tiene que sacudir. Mire, no se quede llorando en ese pasado de dolor. Yo no lloro mi pasado de dolor. Mire, mi abuela fue terrible, perversa. Mi abuela fue la madrastra de la Cenicienta y peor. Pero gracias a la sanación interior, gracias al perdón, ahora mi abuela depende económicamente 100% de mí. Y no obstante a eso, depende si yo la baño, si le cambio el pañal, si le curo las heridas, si le pongo su inyección. A ella me la entregaron postrada en la cama hace 2 años. Y yo tenía mi independencia, porque el Señor me ha bendecido a mí grandemente, y yo tenía mi independencia, y yo salía a predicar, a viajar, a una cosa y la otra. Cuando, ¿quién se va a hacer cargo de la abuela? Todo el mundo rascándose la cabeza. Obviamente, yo no puedo decir y predicar la misericordia de Dios si en mi casa yo no tengo misericordia. Eso es efímero, eso no sirve para nada. Si usted aquí no tiene misericordia con su casa, levántese y váyase de este lugar, porque la caridad empieza por casa. Y cuando me entregan a mí a esta abuela, que había que hacerle curación, que había que hacerle una cosa, cambiarle el pañal. Y yo aterrorizado me voy a los pies de Jesús y le digo, Jesús, qué prueba, qué prueba. No para ella, porque ella no tiene noción de espacio ni de tiempo. Pero qué prueba, Señor. Pero la acepto y la recibo. Y por favor, lo único que yo te pido es que me coloques amor para hacer esta misión, porque el amor ahuyenta el temor. El amor ahuyenta el temor. Y la cojo yo, me la entregaron con unas heridas que uno le metía la mano y me cabía hasta acá, limpio, una cosa y la... Voy y me hago yo un cursito ahí rapidito por internet, por YouTube, de primeros auxilios y una cosa y la otra. Y entonces ella tenía médico en casa y eso es un problema para que lleguen. No, eso es algo terrible. Y entonces nos la abrimos ya para el hospital y empiezo yo un mes a mirar cómo lo hacían. Y yo ya mismo cogía bisturí, le hacía, cortaba piel necrótica, carne necrótica, yo cogía tal, todo, la inyectaba, le sacaba sangre, lo llevaba yo la sangre a laboratorios privados para que la analizaran. Venga este amigo médico, mire, le hice este examen de sangre a mi abuela, búsquele cómo está el boom de la bilirrubina, del azúcar, una cosa y la otra, y dele, y hágale una curación, dele el otro, dele tetero, dele compotas, una cosa. Y ahora yo digo, mi hermana ahora no tiene, ella no tiene heridas, no tiene nada, gloria a Dios, no se para, obviamente. Y mi hermana me dijo, Juan, para que usted no se estrese viajando, venga, devuélvame a la abuela. Yo, no señora, yo se la entrego pero a Jesús. Yo a esta abuela no y les puedo decir en el nombre del Señor, la amo. Y le digo, Señor, es una mujer de 92 años. Y yo te la entrego, pero ¿cómo ir a ser de duro cuando te la entregue? Ver la cama, que la compota, que la rutina mía del pañal. Ella depende 100%.
Yo voy y predico, entonces le tengo una enfermera, va la enfermera, y dice, yo le puedo cobrar porque yo me le quedo todo el mes. Yo, no, tranquila, yo lo puedo hacer mientras esté aquí. ¿Ves? Esa es la sanación interior. Ese es Jesús, el que puede sanar tus heridas. Sacúdase. ¿Usted por qué se esclaviza en tanto odio? ¿Usted por qué le gusta ser un desgraciado, una desgraciada? Juan, ayúdeme a orar al Señor, es que mi esposo me abandonó. ¿Y hace cuánto? 20 años. Por Dios, sacúdase ese mal hombre. No se desgracie su vida. Usted vale mucho. No lo siento por usted, lo siento por él, que perdió una gran mujer, que hace 20 años todavía lo espera. Eso habla bien de usted. Pero sacúdase. Juan, es que me violaron. Sacúdase de esa violación. Sea feliz, sea libre. Y dígale a ese Jesús que fue violado contigo, que te sane, y él lo hace. Miren, en mi casa una pobreza, nos tocó pedir limosna. En mi casa, en medio de todas esas cosas, estudio, no estudian, es que aquí no hay estudio para nadie, eso no sirve para nada. Cuando yo estaba en 9º grado, yo digo, Señor, yo me voy a ir a coger café, a arrastrar leña y a seguir tendiendo la mano a que me den. No, Señor. Y me tiré y me fui para Medellín, allá, ¿quién me da? No, yo le puedo dar comida, pero no leí estudio tan. Y entonces me puse a vender confites en un bus y me puse a hacer cositas y la otra y venda y estudié lo que me faltaba en un colegio privado, yo mismo me lo pagaba. Luego me gané una beca, estudié en la universidad, en la Universidad de Antioquia, trabajo social y una licenciatura en ese entonces de salud ocupacional. 2 carreras al mismo tiempo, aguantando hambre, desmáyame, pero así lo hice. En una pobreza total, mis hermanos agricultores, mi hermana por ahí humillada en casas de familia, que no son trabajos obviamente deplorables para nada, pero es que hay una pobreza espiritual. Y el Señor me ha llevado a mí, como me lo prometió a través de esa anciana, a caminar tierras extranjeras. Y por ejemplo, cuando fui a Canadá, y si me voy a conseguir unos dólares, ¿quién me presta? Si me los prestaron. Me prestaron $300 para yo poder comprarme lo que quiero por ahí. Y llegaba allá y me antojaba. No pague, yo le pago. Y me traje esos $300 y hasta más. Y así es donde quiera que yo vaya. Nunca saco de mi bolsillo a comprarme un gusto cuando soy invitado. Porque ese es el Señor. Ese es el Señor gratificando mi respuesta de servicio. Ese es el Señor que permitió que yo me sacudiera de ese pasado. Y yo le decía, Señor, yo no quiero pagar más arriendo, qué cosa tan terrible. Yo vivo solo hace más de 12 años. Entonces yo vivo de estar aquí parado. Yo vivo de la providencia de Dios. Yo vivo de la oración, y yo, Dios, si tú dices que los pájaros tienen la mejor ropa y tienen donde anidar, ¿por qué yo no puedo tener donde anidar? Y también ustedes tienen que reclamarle a Dios su condición de realeza. ¿Cuál es su condición de realeza? Usted es princesa y príncipe de Dios, porque usted es hija de Dios, y nosotros decimos que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él es el Rey y usted es su hija y su hijo, y por lo tanto usted es príncipe y usted es princesa. Entonces no sea bobito y reclame lo que a usted le pertenece, la realeza en el Señor. Yo le decía, Señor, yo no puedo creer que yo soy su príncipe y yo vivo en arriendo. Y me regaló una casa grande, y ahí tengo mi obra de los niños con cáncer. Y no es una casa cualquiera, era una quinta de Medellín, una casa que era de Pablo Escobar.
¿Por qué? Porque yo soy príncipe, yo sí creo que yo soy príncipe del Señor. Entonces, por lo tanto, usted también es princesa y pídale a Él que usted es princesa y necesita sanación, que usted es príncipe y usted necesita bendiciones. Usted necesita bendiciones, ¿sí? Entonces, no se quede pegado a esa silla llorando y contándole al Padre el mismo problema. Y vuelve, Padre, es que mi hijo, Padre, a los 15 días, mi hijo. Al año, Padre, ¿se acuerda de mí? Mi hijo. Padre, es que esa violación. Bueno, Dios Todopoderoso estuvo contigo, tales y pascual. A los 2 años, Padre, esta violación. ¿Usted por qué vive sujetado a eso? Suéltese. Suéltese, que no podemos llorar sobre la leche derramada. No se quede en el pasado y pídale a ese Señor que sane tu interior, que Él es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. Y Él tiene bendiciones para usted y bendiciones en abundancia. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Señor Jesús en esta tarde de gloria, que es una tarde de gloria en su nombre, es una tarde de gloria, de poder y de unción, por el poder de su sangre. Porque recordemos que por el poder de su sangre hemos sido sanados. Por el poder de su sangre hemos sido rescatados de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Tú ahí en ese lugar, clamemos y reclamemos el Espíritu Santo para que sea bajo la fuerza y el poder y la presencia de Dios en su Santo Espíritu, que nos traslade a ese momento de nuestra concepción. Dile al Señor Jesús que tú en esta tarde quieres ser sanado y liberada de todas esas ataduras que tienes en tu vida, de todas esas cadenas que arrastras desde tu área intergeneracional, esas ataduras que traes desde el momento de su concepción. Dile a ese Jesús que Él, que es ese mismo ayer, ese hoy y ese mañana, ese que estuvo ayer en esa concepción, te sane. Quizás tú eres el producto del desorden, del alcohol, de la droga, de esa lujuria. Quizás tú eres el producto de la prostitución. Quizás tú eres el producto de unas cuantas monedas o un billete. Tú eres el producto del placer, de esa lujuria, del desamor. Pero no te aflijas, hermano, que no importa cuál haya sido tu producto, lo que tú tienes que tener en claro es que tú eres el resultado del amor de Dios. Y si Dios te puso en el vientre de tu madre a pesar de una mala circunstancia, es porque Él quiere algo de ti. Él quiere hacer algo a través tuyo. ¿Qué tal que mi mamá me hubiera abortado? ¿Qué tal que ese hombre no hubiera violado a mi mamá? No estaría aquí yo con ustedes. Y no fui el resultado de ese desorden sexual, sino el resultado del amor de Dios
años, que tenía para mí como propósito de su infinita misericordia. Dile al Señor que sean esos momentos en que esa mamá sufrió porque se dio cuenta que estaba embarazada, por ese rechazo que recibiste desde el vientre materno. Que sane Jesús con el poder de su sangre. Aquellas palabras hirientes de ese papá cuando se enteró y su respuesta: mío no es. ¿Por qué no se cuidó? No es el momento. De ese papá borracho, maltratador, de ese papá irresponsable que permitió que tu mamá pasara trabajos cuando tú estabas en vientre. De ese papá que causó tantas lágrimas y tanto dolor a tu madre, y que esas lágrimas y ese dolor fue transmitido en tu corazón. Sana, Señor. Sana, Señor, esas heridas. Sana, Señor, ese vientre de mi mamá. Sáname, Señor, desde el vientre materno. Sana, Señor. Sana. Sana, Jesús. El Señor me está mostrando que aquí hay una mujer ya muy adulta y que ella nació, su gestación fue por fuera de ese útero, y eso causó un dolor muy fuerte en esa mamá, y siempre, desde el primer momento en que nació, siempre ha sido muy rechazada, muy rechazada, muy despreciada por la mamá. Yo le pido al Señor Jesús, por el poder de su Santo Espíritu, que pase sobre ti, sobre ese momento, para que Él acomode ese embarazo, en ese útero, en ese vientre, en el lugar donde tiene que estar. Que el Señor sane ese momento, que el Señor sane. Señor, pone que aquí también hay una persona en que se enteró de que la mamá tuvo varios intentos de aborto para expulsarte, y en una de esas fue muy grave al hospital y le dijeron que ella no podía abortar porque ya tú estabas muy grande, ya estabas muy desarrollado. Y esa mamá una vez te lo contó como contando cualquier cosa, y eso a ti te ha herido profundamente, profundamente. Pero el resultado de eso es que cuando tuviste tu primer embarazo, tú sí abortaste. Tú sí abortaste. Y ese es el peso que tú llevas en tu conciencia. Ese es el peso de tu desgracia. Que el Señor Jesús tome ese momento en que esa mamá tuvo uno y otro intento de aborto hacia ti, pero que tenga misericordia de ese pecado tan cruel al cual tú cometiste. Señor, acoge a esta mujer en tu misericordia. Sánala, Señor. Acógela, Señor, en tu amor, y llévala a tus pies, al arrepentimiento sincero, a ese arrepentimiento sacramental. Sigue, Señor, sanando y liberando. Sigue, Señor, tocando mi historia y mi pasado, mi niñez, mi juventud, tantos errores, Señor. Toca, Señor, sus momentos en mi niñez, en que mi abuelo o mi papá me cargaban, y no era tanto por darme una caricia de amor, sino por desfogar su deseo sexual conmigo, que me morboseaba, me manoseaba. Aquellas personas que ultrajaron tu inocencia,
que dañaron tu inocencia. Aquellos daños, ultrajes, humillaciones recibidas, aquellos desprecios y rechazos que el Señor Jesús en esta mañana, Él siendo el mismo ayer, hoy, Él siempre, ese mismo de ayer, que estaba siendo ultrajado y despreciado contigo, te sane, dile: Jesús, sáname. Sáname, Señor, completamente con el poder de tu sangre. Úngeme con tu Santo Espíritu y concédeme, Señor, la libertad, y saca de lo profundo de mi corazón todo dolor, toda tristeza y toda angustia. Sáname, Señor, que no quiero estar más sumergido en el odio y en la desgracia. En tu nombre, Señor, yo perdono a mi mamá. En tu nombre, Señor, yo perdono a mi papá, perdono a mis hermanos, a mis tíos, a mis primos. Yo perdono a aquellas personas que me señalaron, que me dañaron, que me ultrajaron y que desgraciaron mi vida. Porque si tú, Señor, me has perdonado en el patíbulo de la cruz, yo hoy quiero, Señor, perdonar y sanarme plena y completamente. Porque ha sido, Señor, este odio el que me ha llevado a cometer errores, en que empezó a despertarse ese deseo sexual, Señor. Yo siendo un niño, una niña de 12 años, y yo ya quería tener relaciones sexuales, y hubo un desenfrenamiento sexual, un desenfreno sexual. Señor, perdóname por todos los errores que he cometido, por todos los pecados que he cometido a causa de la desgracia intergeneracional que hay en el interior de mi corazón. Sáname, Señor, sáname con tu amor. Coloca, Señor, el ungüento de la vida y regálame vida en plenitud y vida en abundancia, Señor. Sana, Señor, mis heridas, sana, Señor, mis recuerdos, sana, Señor, mi alma, sana, Señor, mi interior en el lío. Alzame el de Kamanik, Sani Ribagtani, Atsiani Mahaya, Saya Basua Rabaratse, en den Shimara, Xisaba Rajasu en Emeli, Andusua, Tsanan Lagama, Lagama, Liani Sheneberle, Ani Sua Yatsiba. Isana jua rabakasaya leve anusamianwa Nedesua. Señor, pasa por mi historia y pasa por mi pasado y tócame plena y completamente y hazme libre, Señor, de estos sentimientos hacia mi padre, mi madre, mis abuelos, hacia aquellas personas que me han hecho daño, Señor. Saca aquel mal amor, aquella persona que conocí, Señor, y que ha dañado mi cuerpo, que dañó mi vida, que me prometió el cielo, la luna y las estrellas. Y ese cielo y esa luna y esas estrellas también se la dio a otra mujer. Me engañó, me abandonó, me dejó con mis hijos, me ultrajó y me destruyó. Pero yo hoy, Señor, me restauro en ti. Hoy, Señor, pido a tu misericordia que me restaures plena y completamente y que me concedas la paz y la libertad, Señor, y yo me desprendo. Yo abro mi corazón a una nueva oportunidad, al amor, Señor. Regálame un hombre y una mujer maravillosa que sí esté dispuesto a amarme, que sí me respete y que sí me valore. Señor, sana. Sana, Señor, todo cuanto soy, todo cuanto tengo y todo cuanto hago. Bendito sea Jesús. Alabado y glorificado su nombre. A ti, Señor, es el honor. A ti, Señor, es la gloria y es la honra y es la alabanza. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo reprendo todo espíritu de alcohol, todo espíritu de drogadicción que esté sobre ti, que caiga sobre tus hijos, por tus errores, por tu pasado, por tu descendencia. En el nombre de Jesucristo, arraso y destruyo ese espíritu de maldición del alcohol y de la droga que esclaviza a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En el nombre de Jesucristo, coloca aquí a los pies de la cruz de Jesús ese hijo,
esa hija atada y atormentada por la droga y por el alcohol. Porque Jesús lo sana con el poder de su sangre, porque su sangre tiene poder. Tu sangre, Señor, limpia, tu sangre, Señor, libera, tu sangre, Señor, restaura plena y completamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo reprendo en este lugar, en este pueblo santo, en tus hijos, Señor, en tu nombre yo reprendo el espíritu del suicidio. Aquí hay una persona que ha tenido más de un intento de suicidio y el Señor hoy te dice: ten ánimo, levántate, ¿por qué te juzgas? Y Él te dice que tú no vales por lo que fuiste, sino por lo que eres. ¿Y tú quién eres? Una persona sedienta del amor y de la misericordia de Dios. Eso es la clase de persona que tú vales para el Señor. Dios te ama. Reprende ese espíritu de suicidio. Espíritu de suicidio, en el nombre de Jesucristo y por el poder de la sangre de Jesús, te arraso y te destruyo por virtud de su nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí a los pies de su cruz, ahogamos con el poder de su sangre todo problema que hay en ti. Yo no sé nada, pero el Señor lo sabe y lo conoce todo de ti. Que el Señor, por el poder de su sangre, tome sus problemas y dile: Jesús, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Díselo desde lo más profundo de tu corazón y Él te va a responder: aquí siempre he estado, aquí siempre estaré. No te ahogues en tus problemas, que te recuerdo que tú y yo tenemos a alguien muy importante que nos ama y que en Él hay poder para resolver tus problemas y se llama Jesús de Nazaret. Que hay una persona que está muy afligida porque ha perdido un dinero que ha prestado y esa persona descaradamente te ha dicho que no te lo paga. Pero hoy el Señor Jesús te dice: te lo paga, te lo devuelvo, porque es tuyo y solamente yo sé con el esfuerzo en que conseguiste ese dinero. Aquí también, hermanos, hay una persona que hace poco descubrió que está enfermo del VIH, está enfermo de SIDA. Tú tienes SIDA y tú lo has cogido por medio del espíritu de la lujuria. Pero el Señor hoy te dice que tú, con el poder de su sangre, con su sangre sanadora, va a cambiar tu sangre contaminada, tu sangre destruida por su sangre preciosa, y que tú estarás consignado en los testimonios de la sangre de Jesucristo, que tú estarás consignado en los testimonios que el Padre Eugenio cuenta en sus libros, porque Él te va a sanar plena y completamente de ese virus del VIH. Él te sana. Créelo, créele a Jesucristo. El milagro es tuyo. En el nombre de Jesucristo te pido, Padre, que envíes y derrames la unción de tu Santo Espíritu sobre este pueblo, sobre estos hijos tuyos atados por el espíritu del dolor y de la enfermedad. Han venido aquí a este lugar enfermos, han traído enfermedad. Aquí hay mucha enfermedad, Señor, y que tienen la esperanza, la fe y la confianza que de aquí salgan libres y sanos, y en tu nombre, Señor, serán libres y sanos por el poder de tu sangre. Llévate, Señor, toda enfermedad, toda enfermedad. Aquí hay una mujer que hace 3 semanas aproximadamente ha estado sintiendo una masa en su seno derecho y has tenido miedo, tienes miedo de ir al médico,
a que te digan que tienes cáncer, porque efectivamente tienes cáncer. Yo te invito a ti, mujer, que en este momento, en el lugar donde tú te encuentras, te toques esa masa, te la toques y pídele al Señor que con su amor irradie esa masa que tú tienes, que se la lleve, que sea sacada y expulsada, desvanecida. Siente cómo el Señor desvanece esa masa en este momento en tu seno. Siente cómo esa masa se desaparece, cómo esa masa se va desvaneciendo, porque por el poder de la sangre de Jesucristo, por el poder de su amor, esa masa se va, huye y no regresa jamás. Alábalo y bendícelo y dile: Señor, gracias por sanarme, gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia. Bendito sea, alabado y glorificado sea tu nombre. Aquí también hay una mujer que está esperando que termine esta oración para irse. Se quiere ir de este lugar porque tiene un terrible dolor de cabeza. Tiene un terrible dolor de cabeza. Vino con un dolor de cabeza suave, pero a medida de la mañana se le ha incrementado. Tiene un dolor de cabeza que también te tiene con rabia. Hay una migraña fuerte. Hay una migraña fuerte. Yo te invito, mujer, para que pongas tu mano ahora mismo en tu cabeza. Coloca esa mano en tu cabeza y dile: Señor, por el poder de tus llagas y de tu sangre, este dolor de cabeza sale. Este dolor de cabeza se desprende en tu nombre y quiero seguir viviendo este congreso, porque en este momento soy sana y vendrán muchas más oraciones para mí durante este día. En el nombre de Jesucristo, ese dolor de cabeza lo atamos y lo conjuramos en el nombre del Dios Padre Creador, en el nombre del Dios Hijo Redentor y en el nombre del Dios Espíritu Santo Consolador. Radio Cristo Rosario.